Buenos días, tengan todos ustedes. Les saludo con mucho gusto como cada martes, deseando que se encuentren muy bien y a salvo. Y el día de hoy vamos a trabajar con otra meditación y un tema que a todos atañe, que es corrigiendo los sentimientos negativos en contra de uno o varios miembros de la familia. Esto es algo que le acontece a todo mundo, ¿verdad? Porque siempre hay situaciones que generan los conflictos entre las interrelaciones familiares y las personas los van alimentando más porque no saben cómo manejarlos o simplemente porque siguen estereotipos conductuales o porque están acostumbrados al mismo canal mental y tienen muchos condicionamientos, ¿verdad? De cómo actuar y cómo reaccionar, aunado a todo lo que reciben del exterior de influencia, ¿verdad? Tanto de los medios, tanto de las películas, ¿verdad? Y aunque sean personajes ficticios, lo que estén viendo en la televisión, muchos adoptan y se identifican con personajes y actúan como ellos. Y eso hace que no estén siendo dueños de sus acciones, ni actitudes, ni pensamientos, ni manejo emocional, ¿verdad? Y mucho menos las reacciones, que son negativas, viscerales, guiadas por la sombra del ego. Todas las personas tienen diversos sentimientos acumulados respecto a los familiares y perciben relaciones tóxicas. Se les dificulta tener una conexión cercana con sus familias. En algunos casos emerge un rechazo total, debido a que las relaciones familiares están enraizadas tanto en las experiencias vividas y al estar en constante proximidad. Da temor el hecho de no poder llevarse bien o con el padre, la madre o el hijo, el hermano, el abuelo, los primos y quien sea, ¿verdad? La sociedad ha estado programada al enjuiciamiento. Esa es la base del problema. La diferenciación entre puntos de vista, el desacuerdo con ideas, lo que llega a sentimientos de culpa o avergonzamiento o resentimiento y finalmente alejamiento. El tener que lidiar con esas emociones difíciles implicaría tener que enmendar relaciones fragmentadas, establecer límites y aprender a perdonar, ampliar la mente para comprender a los demás. Aquí tenemos el antídoto, ¿verdad? Comprender a los demás. Cambiamos el programa de juicio a entender y comprender a los demás, así como a nosotros nos gustaría que nos comprendieran y nos entendieran. Si nosotros lo ofrecemos, se nos va a hacer la vida más fácil, en lugar de estarnos complicando la existencia día con día. Los estudios se han llevado a cabo por terapeutas en interacción social y familiar. Indican que la causa de odiar a uno o varios miembros de la familia puede variar, ya sea porque los perciben como personas abusivas o negativas, o conflicto constante por cualquier cosa, o conductas tóxicas, y todo mundo se queja de cuán infelices son en su casa. Sin embargo, el tratar de encontrar un mejor entendimiento a las causas de esos sentimientos facilita el poderlos manejar mejor. Últimamente, pues nadie es perfecto, nadie tiene las soluciones, sino que se trata de hacer lo mejor que se puede para vivir una vida armónica. Una encuesta en Inglaterra de adultos que viven alejados de sus padres mostró que sentían haber sido tratados con abusos o chantajes emocionales, rechazos, negación, conflicto de personalidad o distinto enfoque de valores, o diferentes expectativas del rol que cada quien debiera tener. Y también eventos traumáticos familiares, problemas de fijaciones mentales, deficiente voluntad para interactuar, frío afectivo, inseguridad desde infancia por no sentirse a salvo ni amados o seguros en su lugar en el mundo, falta de calidez humana. No siempre hay vínculos saludables entre padres, hijos, esposos o familiares, lo cual genera ansiedad, ambivalencia, evasión o desorden. Cuando se es infante, se espera total atención
y que le den a ese infante lo que pide. Pero a esa edad no se tiene claridad para entender que ambos padres tienen que trabajar para traer el sustento que pueda cubrir las necesidades básicas. Y eso hace que la presencia parental se sienta inconsistente, lo que conlleva a una tendencia de falta de confianza, alta ansiedad y deficientes relaciones interpersonales. Porque claro, con todo el avance de tecnología es muy fácil estar entretenido otra cosa que realmente convivir. La convivencia que se daba en años anteriores para realmente disfrutar a cada miembro de la familia era muy diferente. Y sobre todo el abrirse a conocerlos, porque realmente nadie conoce al otro, ¿verdad? Tiene una idea vaga y lejana de lo que interpreta con su ego, pero no lo conoce realmente. No sabe cuál es su color favorito, no sabe qué es lo que piensa internamente, no sabe qué es lo que le aflige del mundo, porque no se han abierto a ese diálogo y a aprender a conocerse y disfrutar su compañía. Por supuesto que es más fácil culpar a los padres o los mayores de todos los traumas. Si los padres se mostraron alejados o con falta de atención, genera carencia de vínculos afectivos, tanto familiares como con las personas alrededor. En ocasiones los padres también se muestran fluctuantes entre sobreprotección y agresión, lo que genera en los hijos una tendencia de desorganización y desorientación. Vemos la primera imagen, que es muy común, ¿verdad? Que el padre esté reclamando por qué no hizo o por qué dejó de hacer o por qué no siguió los lineamientos o por qué no aprovechó la educación que se le dio. Y la otra personita pues ya no sabe ni qué hacer, ¿verdad? Y se siente totalmente abrumada por tantos gritos o tantos conceptos erróneos que el otro tiene. El otro los ve desde su punto de vista, que está en su razón, y no deja que la otra persona le explique por qué. Y ese es el problema, cuando no hay apertura al diálogo y a entender qué le pasó o por qué le pasó. Y aún que haya cometido un error o se haya equivocado o haya no tomado en cuenta cierto detalle, de todas maneras somos humanos. ¿Por qué tenemos que amonestar tan duramente? ¿Verdad? Se debe tomar en cuenta que los padres no van a la escuela para aprender a ser padres. Y los hijos tampoco saben cómo comportarse como hijos. Eventualmente la escuela a la que asisten ambos es la escuela de la vida diaria, haciendo lo que mejor pueden para enfrentar los retos y situaciones, ¿verdad? Tú puedes poner a un panel de 10 gentes y les preguntas cómo resolverías esta situación o este problema, y cada uno te va a dar una versión diferente. Eso es lo que debemos tomar en cuenta, que cada cerebro piensa a su propia forma, conceptúa la realidad bajo los diferentes lentes que estén ahí en ese momento, o haya archivado los asuntos, ¿verdad? O contemple la vida. Entonces nunca van a tener opiniones iguales. También cuando se dan opiniones iguales es por la otra persona tiene miedo de expresar su punto de vista y que le critiquen, o que lo amonesten, o que lo segreguen del grupo. Y por eso está ese silencio, ese autismo de no expresar y guardarse todo dentro. Muchas veces es difícil manejar las emociones, el formar una buena relación o sentir empatía por los que viven alrededor. Esta empatía es natural en el espíritu. Si nos abrimos a tener esa tolerancia que hemos hablado múltiples veces al respecto, esa consideración, esa apertura a la comprensión, por supuesto que se va a dar una relación más armoniosa, aunque el otro esté equivocado, aunque el otro piense diferente o tenga tendencias de X índole. El odio surge cuando se ha experimentado rechazo, pero también por sentir a algún miembro de la familia que recibe favoritismo o más atención o beneficios. A veces los padres no se dan cuenta, o entre hermanos o entre amigos, no se dan cuenta,
pero muchas ocasiones sucede así. Y como esa personita esperaba también ser tomado en cuenta, pues entonces genera ese odio, ese resentimiento, esa diferenciación. La preferencia que se muestra por una persona hace que los demás participantes del núcleo familiar acumulen sentimientos de enojo y tensión. Por ejemplo, la mamá tiene preferencia por uno de sus hijos porque no le da lata, porque se comporta sumiso. Y el padre trata de corregir esa diferencia y la madre opta por un trato poco afectivo hacia el cónyuge. O viceversa, el padre que tiene dos hijos tiene preferencia por uno de ellos, que le sigue la corriente o aparentemente tienen gustos similares. Y muestra evidentemente discriminación hacia el otro hijo, causando rencor, celos y otros múltiples sentimientos y por ende reacciones y conductas muy difíciles de entender hasta que el otro se abre y expresa qué es lo que le pasa, ¿verdad? Ahora, muchas veces aquellos que aparentemente se muestran que están en la misma sintonía, puede ser por conveniencia propia o porque les van a dar más regalitos o van a tener más favoritismo por parte de alguno de los padres. Es meramente un tejimaneje de ego, ¿verdad? Debemos comprender que el ego es el primero que se enfada cuando no le cumplen sus caprichos. Nada le parece, vive descontento, se le dificulta disfrutar, no encuentra nada bueno en su vida, ve todo opaco y abrumado, se compara con otros, vive en conflicto o se siente superior o inferior. Estamos reconociendo cómo detectar esa influencia del ego, que antes, cuando no teníamos conciencia, pues ni idea, ¿verdad?, de que por qué está esa sombra ahí. Pero es toda nuestra energía en oscuridad que quedó atorada porque no la redimimos, no la corregimos, la fuimos acumulando y acumulando. El ego, el inconsciente colectivo y los malos consejos de los seres de oscuridad son los que complican la vida del individuo. Veamos la siguiente imagen, en donde ahí tenemos a unas personas. La siguiente imagen, por favor. Vemos a individuos que uno tiene su propio punto de vista y la otra persona está molesta. Imagínense el ego diciéndole de cosas internamente aunado a todo lo que ya hemos hablado, ¿verdad? De las tendencias e influencias del inconsciente colectivo, de tomar cierta actitud o portarse de tal manera, o unas miraditas hostiles, ¿verdad? O darse la espalda y decir, pues nada, que no estoy de acuerdo y nada, no quieren oír nada del uno del otro. Eso es terrible porque está generando unas brechas energéticas enormes, independientemente de que se está generando un veneno espiritual, veneno mental, veneno emocional y por ende una gran contaminación que segrega a la vez hormonas negativas, ¿verdad? Hormonas que no están ayudando. Entonces se ve afectado el individuo en sus 4 niveles de conciencia. Sin embargo, el enfoque del alma superior es muy diferente. Cuando ve que algo no se le cumple, busca enfocarse en alguna alternativa. O cuando hay diferentes formas de trato entre los familiares, no los juzga. Cuando no le toman en cuenta ni le tratan con consideración, esa almita sabe que tiene sus propios valores y cualidades. Así que el alma facilita el fluir con las situaciones y las personas, se adapta a las circunstancias y busca salir adelante. Eso no quiere decir ser tonto o ser sumiso o ser convenenciero. Quiere decir que simplemente aceptas que las situaciones son así, que cada persona tiene su punto de vista y su creencia personal sobre lo que es su realidad. Una gran mayoría de las personas acumulan rencor y se quejan de la falta de límites entre las personas debido a que se sienten que no son tratados iguales los miembros de la familia. O reclaman que no los tratan como individuos, sino como soldados a seguir órdenes, o con falta de respeto a la privacidad personal. No les importan los sentimientos de los demás, utilizan la manipulación o la culpa para controlar conductas,
actitudes demandantes de control excesivo, constante tendencia a comparar unos con otros, criticismo, sarcasmo y burla. Es muy importante para la salud mental el definir con qué se siente la persona confortable, cómo desea ser tratado y lo que está dispuesto a aceptar en la interrelación. Si la otra persona le cuesta mucho trabajo dar un abrazo, pues entonces la persona que quiere dar un abrazo va y se lo da. El otro, que se mostraba con su coraza, ¿verdad? Que debido a sus vivencias le cuesta mucho trabajo expresar emociones, gradualmente va a ir disolviendo esa dureza, esa costra, y entonces se va a mostrar poco a poco más afectivo. Pero aunque no lo llegara a hacer, el alma tolerante del otro va a entender que no puede hacer más de lo humanamente posible porque al otro no le nace, porque necesita ir creciendo, es verdad, a nivel conciencia para poder ser auténtico y mostrar las verdaderas cualidades del alma. Algo que incomoda mucho entre padres e hijos es el que los padres quieran presumir los logros o destrezas de sus hijos ante sus necesidades sociales propias. En lugar de compartir tiempo de calidad con ellos, los usan para ocultar sus propias deficiencias. Imaginemos que el padre, ¿verdad?, o la madre hubieran querido sobresalir en algo y tienen esa frustración guardada y resulta que el hijito o la hijita, ¿verdad?, sacan diplomas o es muy diestro en la música, ¿verdad?, o en X cualidad que tiene altamente desarrollada y los presumen ante los demás, ¿verdad? Y eso es muy desagradable para la personita que le dice, ándale, párate y toca una pieza o canta enfrente de no sé quién, ¿verdad? O le dice y sacan el diploma del otro, mira lo que hizo mi hijo, ¿verdad? Y el otro no siente ninguna necesidad de estar presumiendo su logro, es un logro muy personal. Pero es algo que sucede muchísimo y que empieza a enfriar las relaciones. Y eso es una sensación de falta de respeto por la individualidad. Y por otro lado, cuando los padres son de edad avanzada, sin querer, tratan que su vida y su causa existencial se desenvuelva abrumando y acosando a sus hijos, nietos o el resto de la familia. Y por supuesto que no lo hacen a propósito, es simplemente porque quieren estar acompañados. Pero los demás miembros de la familia sienten un abrumamiento, ¿verdad? De que por qué están ahí, que todos los días los van a ver o les hablan 10 veces al día, ¿verdad? Y entonces sienten esa incomodidad. ¿Por qué? Porque no están abriendo su mente a ponerse en lugar de esos personajes de edad avanzada, ¿verdad? Cómo se sienten y que merecen toda esa atención, con paciencia, con apertura, ¿verdad? Con tolerancia. Veamos la siguiente imagen. Algo que pasa muy frecuente es que los padres tienen una opinión, los hijos están hartos de escuchar sus discusiones, ¿verdad? Y lo hacen justo ahí enfrente de ellos y les agobia muchísimo. No pueden decir nada porque cuando los padres están enfadados el uno con el otro, pues claro que sin querer se desquitan con cualquiera de los hijitos y le dicen, tú cállate, tú no opines, ¿verdad? O yo mando aquí, tú haces lo que yo te digo. Entonces, esas relaciones van a tener muchas espinas emocionales, ¿verdad? Se debe entender, así como cada persona es individuo único, cada ser tiene diferentes valores, metas, forma de entender la vida, desacuerdos de opiniones políticas o religiosas, pero eso no implica que no puedan compartir tiempo, o mejorar su interrelación, o respetar la forma de invertir o hacer su dinero. En ocasiones emerge el disgusto hacia miembros de la familia que no aceptan, no dan soporte o no entienden las elecciones de vida o la forma de pensar particular. Pero últimamente, aunque no le entiendas, de todas maneras, dale chance, que experimente, que aprenda, ¿verdad? Con su derecho a ejercer su libre albedrío. Cuando se tienen relaciones tóxicas con miembros de la familia, la persona puede sentirse amenazado emocional, físico y psicológicamente, ya que son frecuentemente la causa de relaciones deficientes.
El aprender a reconocer las señales de ello puede ayudar a comprender las razones por las cuales no agrada a la familia. Así que analicemos. La falta de respeto. Se siente que los familiares no respetan las necesidades personales. Y, últimamente, ¿qué está diciendo esto? Pues que si no le explicas al otro qué es lo que te gustaría, pues el otro nunca lo va a saber. Pero si tú siembras la semillita con hacer evidente tu punto de vista, ya lo tiene el otro escuchado, ¿verdad? Porque lo escuchó con sus oídos, ¿verdad? Te enfrentó con sus ojitos y el intercambio de vibración cuando tú explicas respecto a la falta de respeto, el otro tuvo 3 canales por los cuales recibió la información. Cuando se siente explotado, los familiares frecuentemente tienen altas expectativas de lo que debiera ser. Y hemos hablado que las expectativas no sirven. Es algo que genera muchos vacíos y muchas frustraciones cuando no se logran. La desconsideración. Por más que un individuo se esfuerza dando lo mejor de sí mismo, siente que nunca le regresan un favor ni le reconocen lo que ha hecho. Y eso, por supuesto, se denomina afecto condicional. Porque tú estás dando algo y esperas que el otro te devuelva lo mismo, pero no es así, porque los demás ni les nace, ni le entienden, ni tienen la conciencia para ser personas que sean correspondientes, ¿verdad? Que valoren lo que están recibiendo, ya sea el esfuerzo o el tiempo que les diste, o les enseñaste un nuevo concepto, les ayudaste a resolver un problema. Últimamente, si quitamos esa sensación de vacío, de porque no nos consideraron, pues vamos a vivir más tranquilos, ¿verdad? En lugar de estar rumiando cosas amargas. La falta de soporte hace que el individuo se sienta solo, aún teniendo muchas personas cercanas alrededor, pero estos no le toman en cuenta ni le valoran, es como si fuera un mueble más. Y volvemos a lo mismo. La falta de conciencia hace que las personas no se consideren, no se valoren, ¿verdad? No compartan ni disfruten el aquí y ahora. Siempre están en otro canal y en otra parte. Hay personitas que se quejan de estar mal comprendidos, porque las personas tóxicas en un ambiente familiar no hacen ningún esfuerzo para tratar de entender, abrirse, escuchar o compartir tiempo de calidad. Y en lugar de estar construyendo más y más murallas en contra de los miembros de la familia, ¿qué tal si damos permiso al diálogo? Y decir, a ver, espérame tantito, déjame expresarte mi punto de vista o mi sentir. Y en esa forma estamos, aunque tengamos nada más 5 minutos que nos escuchen, pero será suficiente para no estar envenenando más, ¿verdad?, la situación. A veces también las personas se sienten acusados, porque las personas tóxicas siempre enfatizan en las peores cualidades, en las fallas o equivocaciones, haciendo que la persona se sienta muy mal consigo. Veamos la siguiente imagen. Entonces se siente muy mal, ¿verdad? Porque es como, ay, no me da chance ni de mejorar, no me da oportunidad siquiera de entender el error que cometí, porque hay gente que no entiende qué pasó hasta que lo razona, ¿verdad? Hasta que está pensando al respecto y entonces está discerniendo. Pero de buenas a primeras, echar un grito, una culpa o amonestación, o después de un año que sucedió aquello, se lo siguen restregando, es muy desagradable, ¿verdad? Gente también que se siente culpada cuando las cosas no salen como se esperaba. O los miembros tóxicos de la familia tienden a culparle y rehúsan tomar responsabilidad por sus propias acciones. También sucede eso. Pero entendamos que nadie es perfecto y que todos están aprendiendo diariamente en la escuela de la vida. Ahora veamos cómo podemos enfrentarlo mejor para evitar que los otros definan erróneamente lo que debe ser obligado, o agobien con sus exigencias, o impidan el desenvolvimiento de cada miembro de la familia. Puede parecer desafiante el lidiar con la situación cuando se tiene que convivir con familiares que desagradan, o con los cuales se tiene contacto limitado. El objetivo es proteger el espacio personal
para propiciar el bienestar, ofreciendo respeto, tolerancia y flexibilidad. Y por eso tiene 7 capas áuricas. Depende de ti qué haces con ellas. Las opciones serían reconocer los verdaderos sentimientos sin juzgarse por las emociones que se experimentan. Nosotros elegimos estar en esa familia porque algo debemos de aprender de esa oportunidad y en ese núcleo. Evitar culparse por no sentirse cerca de las personas que desagradan, procurando la autoaceptación y determinar cómo mejorar las relaciones que se sienten infelices. A fin de cuentas, el infeliz es la persona misma y está en esa persona cómo cambia el asunto. Lo importante es eliminar el enjuiciamiento, volvemos a esta palabra que es la que enferma todas las relaciones, y permitir sentir honestamente en lugar de ocultarlo o reprimirlo, y así se neutraliza la ansiedad, el estrés, los miedos, la tristeza y similares, facilitando la aceptación, validación emocional, estar en el presente y meditar en que una cosa es lo que enfrentamos, otra cómo la interpretamos, otra cómo reaccionamos y por último cómo la guardamos. Así que somos totalmente responsables de las interacciones y está en nosotros enfadarnos o fluir. Enfadarnos sería guiarnos por el ego, fluir sería guiarnos por nuestro espíritu. ¿Cómo proceder cuando las personas o familiares degradan la autopreservación con abusos, inactitudes, palabras, burlas, sarcasmos, discriminación por raza, creencias o tendencias? Lo importante es que tenemos alternativas. ¿Dejamos entrar todas esas comodidades o las dejamos que se resbalen fuera del aura sin tomarse nada personal? Esa sería una alternativa genial para que dejemos de abrumarnos, porque a fin de cuentas la opinión del otro es suya, no es la mía, entonces si no lo dejo entrar, no me va a afectar, ¿verdad? Solo vas a escuchar, pero no te afecta, y además tienes un oído donde entra y el otro por donde sale, y no se queda atorado. Cuando desea salirse a buscar un lugar personal donde vivir, porque la persona ya está harto de ese ambiente familiar, también se requiere evaluar muchas cosas, como las finanzas, si tienes suficiente capacidad para costear el vivir por ti mismo, la movilización de todas tus cosas, el tipo de vivienda que necesitas y planear todo lo necesario para crear una independencia y tener privacidad. Por eso a veces los arrebatos, ¿verdad? O las decisiones impulsivas generadas por el ego hace que la persona sufra mucho por no tener cautela de que no nada más es estar ya libre de esas ataduras, ¿verdad? Y ese abrumamiento familiar, sino que tienes que ver muchas situaciones, detalles, ¿verdad? Y prever las consecuencias de una acción errónea. Sin embargo, enmendar las relaciones con los familiares es un gran paso para abrir la oportunidad a comunicación, expresar honestamente lo que se siente, construir la confianza, motivar el restablecimiento de los sentimientos positivos. Tan solo requiere buena voluntad. Si los demás no lo aceptan, es su problema, pero uno mismo ya manifestó la buena disposición. Y eso es lo que da tranquilidad. Otra de las cosas que tenemos que hacer, y veamos la siguiente imagen, vemos la siguiente imagen, por favor. Depurar los condicionamientos, los prejuicios e influencias de unos contra otros, ya que eso degrada completamente a la persona y distorsiona la credibilidad. Entendamos que parece que nos conocemos, parece que sabemos qué es lo que le pasa al otro, pero no es así, porque peor, si está en silencio, pues ni te enteras qué le sucede, ¿verdad? Ni tampoco cuáles son esos pensamientos que cruzan por su cabecita. El limpiar los sentimientos acumulados, el lodo emocional contaminante, las cargas pesadas de memorias del pasado, el procesar las experiencias dolorosas sin presionarse, propicia tiempo y espacio para sanar, antes de buscar una reconciliación. Se debe recordar
que no se sabe la disposición que pudieran tener los demás para mejorar la relación. Pero volvemos a lo que explicamos antes. Si tú tienes esa buena voluntad, es un inicio para abrirse al diálogo y generar una vibración armónica que va a llegarle al otro. También debemos aprender a activar protección con aquellos que causan estrés, descontento o son violentos, poniendo límites a las interacciones, manifestando que no se está dispuesto a ser la esponja de nadie y cada miembro del núcleo familiar debe asumir su responsabilidad y superar sus conflictos en lugar de descargarse con los que tienen cerca. Se puede sugerir, y esto es algo muy favorable, una junta familiar cada semana, ¿no? Para que cada miembro de la familia tenga oportunidad de platicar, en donde no habrá ningún reclamo, ni crítica, ni enjuiciamiento, solo escuchar y aprender a conocer y entender a los demás. Las juntas familiares son excelentes y facilitan de verdad que se limpien las asperezas. Y otra de las cosas es mantener discreción, evitar hablar de detalles de la vida privada, ya que si los demás no tienen la madurez necesaria, usarán esa información para buscar afectar. Y recordemos que cada persona tiene un nivel de entendimiento, capacidad mental y grado de conciencia, y no todos manejan la rectitud y el respeto. Veamos la siguiente imagen. Vamos a realizar una técnica meditativa en donde vamos a trabajar con una pirámide de 6 lados y la base es una estrella de David en donde vamos a estar posicionados. Cada uno de los triángulos nos va a facilitar el que podamos soltar. Esta es una meditación muy bonita, muy benéfica para liberar honestamente las cosas que nos agobian de la familia o X personajes. Así que vamos a sentarnos cómodamente, con la espalda erguida, y vamos a iniciar con las respiraciones a ritmo de 3. Inhalamos, 1, 2, 3, con los ojitos cerrados, sostenemos 1, 2, 3 y exhalamos, 1, 2, 3, pausa. Inhalamos profundo, 1, 2, 3, sostenemos, 1, 2, 3, exhalamos, 1, 2, 3, pausa. Inhalamos profundo, 1, 2, 3, sostenemos, 1, 2, 3, exhalamos, 1, 2, 3, pausa. Con estas respiraciones a ritmo de 3 entramos a niveles alfa donde podemos trabajar con nuestra mente superior en forma óptima. Vamos a revisar el antenaje. Con nuestra voluntad, desde la planta de los pies enviamos raíces de luz que conectan con el corazón de la Madre Tierra. Al hacer esta conexión voluntaria, la Tierra emerge su luz ascendiendo por las raíces hacia los pies, iluminando las piernas. La luz terrestre asciende al abdomen y al tórax. La luz terrestre se eleva a brazos, hombros, cuello y cabeza. Sentimos esta energía fortalecedora de la Tierra. Con nuestra voluntad, extendemos desde la cabeza ramas que tocan el cielo. Al hacer esta conexión con el cielo, la energía celeste envía su luz por las ramas, iluminando la cabeza. La energía celeste baja, llenando de luz los hombros, brazos y manos. La energía celeste ilumina el tórax, desciende al abdomen, llena de luz las piernas y pies, penetrando a las raíces al centro de la tierra. Ahora solicitamos amorosamente al universo que nos envíe un santuario en forma de pirámide de 6 lados, cuya base es una estrella de David y tiene un hexágono en el centro. Este es un santuario de diálogo telepático para enmendar relaciones conflictivas, malos entendidos, reconocer resentimientos arraigados, heridas emocionales, falta de perdón, dificultad para abrir tolerancia y carencia de comprensión. Vamos a solicitar la presencia de la persona con quien deseamos trabajar.
Esta persona se va a posicionar en el triángulo superior de la estrella, es decir, frente a uno mismo. Y uno mismo se posiciona en el triángulo inferior de la estrella. Estamos de frente en esos dos triángulos. A nuestros lados quedan dos triángulos, uno a la derecha y otro a la izquierda, para que podamos colocar ahí lo que necesitamos limpiar. Lo mismo deberá hacer la otra persona. Limpiar sus malas interpretaciones, falta de voluntad, apreciaciones erróneas, sentimientos negativos. Todos los triángulos tienen luz violeta y el hexágono del centro tiene luz blanca. Vamos a iniciar el diálogo telepático con la persona, enviándole un rayo de luz rosa de nuestro corazón a su corazón, que estará manifestando la energía de perdón en todos los niveles, energía de amor incondicional para propiciar la armonía mutua. Vamos a proceder a manifestar nuestro sentir, sin reclamar nada, solo expresar con honestidad cómo nos sentimos. Ahora vamos a solicitar a la otra persona que exprese su verdadero sentir, que dialogue libremente para poder aprender cómo enmendar la relación. Si la otra persona comienza a reclamar cosas, indicará que su ego le está controlando y ante eso enviamos un rayo blanco desde nuestra corona hacia la corona de la otra persona y mentalmente decretamos. Recuerda, recuerda, eres un ser de luz. Apelo a tu entendimiento superior para que se sane la relación entre nosotros. Deseo que haya tranquilidad y respeto de aquí en adelante y poder vivir armoniosamente en convivencia. Observar lo que sucede cuando enviamos ese mensaje telepático. Pongamos atención en las facetas que parecen espejo en la pirámide hexagonal y cómo se muestran las manchas de sentimientos y pensamientos erróneos, de enjuiciamientos difíciles arraigados en alguna parte del campo de energía del cuerpo. Con nuestras manos espirituales vamos a ir desprendiendo y soltarlas en alguno de los dos triángulos laterales. El lado derecho limpia los pensamientos negativos, condicionamientos, fijaciones, prejuicios. El lado izquierdo limpia emociones y sentimientos alterados o lastimados. Manifestamos nuestra mejor intención y voluntad para soltar todas esas energías discordantes que habíamos acumulado cuando antes no teníamos la conciencia para entender, hasta que veamos que el campo de luz va quedando limpio. Y observamos también cómo la imagen de la otra persona con su voluntad retira y limpia los plasmas negativos que había acumulado en nuestra conta, tanto la forma de pensar, las equivocaciones, represión acumulada, sentimientos contaminados, hasta que su imagen vaya quedando limpia y va sonriendo. Estamos haciendo un trabajo de autorreflexión de nuestra verdad y fomentar con nuestra total voluntad de enmendar las relaciones para que se logre la convivencia armónica. Estamos limpiando lo que no nos sirve, no es útil. Era basura energética
que traíamos colgada aún sin darnos cuenta. Este santuario nos está mostrando todo lo que habíamos guardado y nos impedía ser personas tolerantes, compasivas, comprensivas, flexibles. La persona que tenemos enfrente se ve más contenta y en ese momento emergen partículas lumínicas desde el hexágono blanco y esas partículas van a ir integrándose en los huecos, orificios, de donde limpiamos los plasmas, restaurando nuestra luz y la luz de la otra persona, con energía radiante, renovada y saludable. Vamos quedando cubiertos con una nueva luz y agradecemos al universo la asistencia recibida. Manifestamos dentro de la pirámide santuario que deseamos que la concordancia y la armonía prevalezca de aquí en adelante con la bendición de la luz del universo. Ahora, dependiendo del tiempo que dispongamos, podemos trabajar con otras personas para enmendar relaciones conflictivas. Y a medida que vayamos practicando más y más, podemos ir trabajando, limpiando más partículas negativas que estaban acumuladas. Hemos hecho un buen trabajo con nuestra buena voluntad a través de esta conexión telepática. Agradecemos al universo la ayuda recibida para este trabajo y poder sanar relaciones complicadas y sentimientos malsanos que no nos sirven. Permanecemos con nuestra nueva luz. La pirámide hexagonal regresa al universo. Centramos la atención en la respiración suave y gentilmente. Vamos recobrando control consciente de los movimientos muy a gusto y descansados. Respiramos, exhalamos, abriendo los ojos, dándonos masaje a cualquier parte que lo requiera. Nos estiramos confortablemente y hacemos conciencia de lo que hemos aprendido en este trabajo. Realmente este trabajo es como un bálsamo para ayudarnos a sentirnos más tranquilos y aprender a hacer nuestro mejor esfuerzo y trabajo para abrirnos a la comprensión de los demás, y lo que damos también lo recibimos. No importa si es en la misma medida, ¿verdad? Pero de todas maneras estamos haciendo un cambio, estamos dando oportunidad a que otros también se simplifiquen la vida y vivan más feliz. Me dará mucho gusto escuchar sus apreciaciones sobre este trabajo que hemos realizado o si tienen alguna pregunta para poderles despejar. Adelante. Obviamente es una meditación muy intensa, porque debemos abrir honestamente la voluntad para dejar de enjuiciar al prójimo.
entendiendo de que el juicio, la crítica, los separatismos, la discriminación, el enfado y etcétera, toda la lista que, ¿verdad?, que le podemos agregar, no viene de nuestra alma. Es lo que nos ha condicionado o hemos recibido o programado, nos hemos sugestionado al respecto, ¿verdad? O hemos recibido malos consejos de los seres de oscuridad para seguir dando más y más oscuridad a donde debiéramos estar propiciando luz. Es intenso, es fuerte, lo entiendo, pero teníamos que abordar este tema que a todo mundo atañe porque siempre se quejan de X personaje, ¿verdad? Y cuando abrimos conciencia, entendemos el por qué se comportan así. No pueden ser mejores porque todavía están en su escalón de aprendizaje. Es como exigirle a un niño de primaria que entienda el punto de vista de un muchacho de preparatoria. Pues no va a poder porque no puede. No le nace, no le cabe en su cabeza porque tiene que ir subiendo los escalones de cada clase y cubriendo las materias que hay que aprender en cada grado escolar. ¿Ok? Entonces, espero que esto les ayude muchísimo a trabajar con todo aquello que de verdad no les sirve, les contamina y por supuesto que no se lo quieren llevar encima en su aura cuando se retiren de este plano y muestren allá la calidad de luz que tienen y está toda manchada, ¿verdad? Y llena de hilos y reclamos, pues los vuelven a mandar a la escuela porque no pasaron el examen, ¿verdad? Y vuelven a reencarnar otra vez a lo mismo, a encontrarse a los mismos personajes, ¿verdad? Con quien tuvieron esas hostilidades o esa falta de apertura y tolerancia para que aprendan nuevamente, ¿verdad? Así tan sencillo es la gran educadora que es la vida, ¿verdad? Les deseo que tengan una excelente semana, que la luz les guíe y ya nos veremos en la próxima. Si surgen preguntas, me las hacen posteriormente por correo. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias, maestra Sarita. Gracias, maestra. Gracias, Sarita. Hasta el martes. Saludos. Gracias, Muchas buenos días. gracias.